Muy buenos días. Iniciamos lectura del libro El Mindset, la actitud del éxito, capítulo 5, página 139. Y para eso tenemos a nuestra querida amiga Olga Blanco. Bienvenida, Olguita. Gracias, Giovanni. Muy buenos días para todos. Los negocios, la mentalidad y el liderazgo. Enron y la mentalidad del talento. En 2001 llegó el anuncio que sacudió al mundo empresarial. Enron, la empresa modélica, la empresa del futuro, estaba patas arriba. ¿Qué había pasado? ¿Qué ocurrió para que una promesa tan espectacular se convirtiese en un tremendo desastre? ¿Fue culpa de la incompetencia? ¿Fue culpa de la corrupción? ¿Fue culpa de la mentalidad? ¿Fue culpa de la mentalidad? Según Malcolm Gladwell, en un artículo publicado en The New York, las empresas estadounidenses se habían obsesionado con el talento. De hecho, los gurús de McKinsey y Company, el despacho de consultoría y gestión más importante del país, insistían en que el éxito empresarial de hoy día necesita tener la mentalidad del talento. Mantenían que de la misma manera que existen talentos naturales para el deporte, también existen para los negocios. Lo mismo que los equipos deportivos extienden grandes cheques para fichar a los talentos destacados. Las empresas no deberían reparar en gastos para contratar talentos, porque esa es el arma secreta, la llave para vencer a los competidores. Conforme a lo que Gladwell escribió, esta mentalidad del talento es la nueva ortodoxia de la dirección empresarial estadounidense. Eso creó las bases para la cultura Enron y plantó las semillas de su destrucción. Enron contrataba a grandes talentos, la mayoría con títulos académicos muy extravagantes, lo que en sí mismo no es tan malo. Les pagaban mucho dinero, lo que no es tan terrible. Pero al poner una fe ciega en el talento, Enron cometió un error fatal. Creó una cultura que lo reverenciaba, con lo que forzaba a sus empleados a parecer y a actuar como si tuviesen talentos extraordinarios. Fundamentalmente, los obligaron a entrar en la mentalidad fija. Y ya sabemos mucho de eso. Nuestros estudios han demostrado que la gente de mentalidad fija no admite sus deficiencias ni las corrige. Nuestros estudios han demostrado que la gente de mentalidad fija no admite sus deficiencias ni las corrige. ¿Recuerdas el estudio en el que hicimos entrevistas a los alumnos de la Universidad de Hong Kong, donde todas las clases se dan en inglés? Los de mentalidad fija estaban tan preocupados de parecer imperfectos que se negaron a asistir al curso que mejoraría su nivel de inglés. No viven en un mundo psicológico en el que puedan correr ese riesgo. ¿Y recuerdas cómo pusimos a los alumnos en una mentalidad fija a base de elogiar su inteligencia, lo mismo que Enron hizo con sus empleados estrella? Después de eso, tras ponerles algunos problemas difíciles, les pedimos que escribiesen una carta a alguien de otra facultad en la que contasen las experiencias que habían tenido en nuestro estudio. Cuando leímos sus cartas, nos quedamos estupefactos. Casi el 40% de ellos habían mentido sobre sus puntuaciones, siempre para mejor, claro. La mentalidad fija había hecho que un fallo fuese algo intolerable. Gladwell llega a la conclusión
de que cuando la gente vive en un entorno en el que se aprecia el talento innato, tiene dificultades graves cuando siente que su imagen está amenazada. No asistirán al curso de adaptación, no se van a poner de pie ante los inversores y el público para admitir que se equivocaron. Antes que eso, se morirían. Evidentemente, una empresa que no puede corregirse a sí misma no puede prosperar. Si Enron se agotó por causa de su mentalidad fija, se desprende de eso que las empresas que prosperan tienen una mentalidad de crecimiento. Vamos a verlo. Organizaciones que crecen. Jim Collins se propuso descubrir lo que hacía que algunas empresas pasaran de ser buenas a ser excelentes. ¿Qué era lo que les permitía dar el salto a la grandeza y mantenerse en ella mientras que otras empresas similares se mantienen en un nivel constante? Para responder a esta pregunta, él y su equipo de investigadores se embarcaron en un estudio de 5 años de duración. Eligieron a 11 empresas cuyos beneficios hubieran subido por las nubes con relación a otras empresas de su mismo sector y que hubieran mantenido ese ritmo al menos durante 15 años. Emparejaron cada empresa con otra del mismo ramo que tuviese recursos semejantes, pero que no hubiera dado el salto. Estudió también un tercer grupo de empresas, las que habían dado el salto de bueno a excelente, pero no habían podido mantener. ¿Qué era lo que diferenciaba a las empresas prósperas de las demás empresas? Como Collins describe en su libro De bueno a excelente, existían varios factores importantes, pero uno de ellos era absolutamente esencial: el tipo de dirigente que en todos los casos condujo a la empresa hasta la grandeza. Estos dirigentes no eran del tipo exuberante y carismático que van resumando su ego y su autoproclamado talento. Eran personas modestas que hacían preguntas constantemente y poseían la habilidad de enfrentarse a las respuestas más descarnadas, o sea, eran capaces de mirar a la cara a los fracasos, incluso los suyos propios, mientras mantenían la fe en que al final triunfaría. ¿Te suena todo esto? Collins se pregunta por qué tienen estas cualidades concretas estos dirigentes eficaces, por qué van juntas estas cualidades con lo que hacen y cómo llegaron a conseguirlas. Repito, dice, ¿te suena todo esto? Collins se pregunta por qué tienen estas cualidades concretas estos dirigentes eficaces, por qué van juntas estas cualidades con lo que hacen y cómo llegan a conseguirlas. Pero nosotros ya lo sabemos, tienen una mentalidad de crecimiento, creen en el desarrollo humano. Estas son las marcas distintivas. No intentan demostrar constantemente que son mejores que los demás. Por ejemplo, no subrayan la jerarquía poniéndose ellos por encima, no se apropian de los méritos de las contribuciones de otra gente y no sabotean a los demás para sentirse poderosos. En lugar de eso, lo que hacen es intentar mejorar constantemente. Lo que hacen es intentar mejorar constantemente. Se rodean de los colaboradores más capacitados que puedan encontrar. Miran de frente sus propios errores y defectos y preguntan abiertamente qué clase de habilidades necesitan ellos y sus empresas para el futuro. Gracias a esto pueden seguir adelante con una seguridad en sí mismos que se basa en hechos y no se construye sobre fantasías acerca de su propio talento. Collins describe que Alan Husserl, el director ejecutivo del gigante de la electrónica Circuit City, mantiene debates en la sala de juntas. En lugar de impresionar simplemente a la junta directiva, Husserl utiliza estas reuniones para aprender. Junto con su equipo ejecutivo, pregunta, debate y espolea hasta que poco a poco va obteniendo una imagen clara de dónde está la empresa y hacia dónde tiene que dirigirse. Suele llamarme el fiscal, porque me concentro en una pregunta, le dijo Husserl a Collins, como el mordisco de un perro de presa. Ya sabes, no suelto hasta que comprendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Husserl se considera a sí mismo como un caballo de tiro, un tipo normal, sensato y trabajador, pero tomó una empresa que estaba cerca de la bancarrota y durante los siguientes 15 años la convirtió en la que reparte unos dividendos
más altos entre los accionistas que cualquier otra empresa de la Bolsa de Nueva York. Un estudio sobre la mentalidad y las decisiones ejecutivas. Robert Ward y Albert Bandura llevaron a cabo un estudio fascinante con alumnos de posgrado en empresariales, muchos de los cuales tenían experiencia en la gerencia. En ese estudio crearon gerentes del tipo Enron y gerentes del tipo Wurzel, situando a la gente en mentalidades distintas. A continuación les dieron a estos líderes empresariales incipientes una tarea compleja de gerencia en la que tenían que dirigir una organización simulada, concretamente una empresa de fabricación de muebles. En esta tarea informatizada debían situar a los empleados en los puestos más adecuados y decidir la mejor manera de guiarlos y motivarlos. Para conseguirlo, tenían que revisar sus decisiones constantemente, basándose en la recuperación que éstas tenían sobre la productividad de los empleados. Los investigadores dividieron a los alumnos en dos grupos. A uno de los grupos se le puso en una mentalidad fija. A los integrantes se les dijo que la tarea medía sus capacidades básicas subyacentes. Cuanto más alta fuese su capacidad, tanto mejor sería su rendimiento. Cuanto más alta fuese su capacidad, tanto mejor sería su rendimiento. Al otro grupo se le puso en una mentalidad de crecimiento. Se les dijo que las habilidades de gestión se desarrollaban con la práctica y que la tarea les daría la oportunidad de cultivar esas habilidades. Se les dijo que las habilidades de gestión se desarrollaban con la práctica y que la tarea les daría la oportunidad de cultivar sus habilidades. La tarea era difícil, porque se les pedía a los alumnos que cumpliesen con un nivel alto de producción y se quedaron cortos, especialmente en sus primeros intentos. Como ocurrió en Enron, los que tenían mentalidad fija no canalizaron sus propios errores, pero los que tenían mentalidad de crecimiento siguieron aprendiendo. No se preocuparon sobre medir o proteger sus habilidades fijas. Se enfrentaban directamente con sus errores, utilizaban las críticas y cambiaban sus estrategias conforme a todo ello. Se hicieron cada vez mejores a la hora de comprender cómo aprovechar y motivar a sus trabajadores, con lo que su productividad mantuvo el ritmo. De hecho, acabaron por ser mucho más productivos que los de mentalidad fija. Es más, mantuvieron una saludable confianza en sí mismos a lo largo de toda la extenuante tarea. Funcionaban como Alan Wurzel, el liderazgo y la mentalidad fija. Al contrario de Alan Wurzel, los líderes de las empresas comparadas por Collins tenían todos y cada uno de los síntomas de la mentalidad fija, mostrados de forma todavía más evidente. Los líderes de mentalidad fija, como la gente de mentalidad fija en general, viven en un mundo en el que ciertas personas son superiores y otras son inferiores. Tienen que reafirmar continuamente su superioridad y la empresa es simplemente una plataforma para ello. Los líderes de Collins se preocupaban normalmente por su reputación personal. Tanto era así que a menudo llevaban a la empresa hacia el fracaso cuando terminaban su mandato. Como señala Collins, al final, ¿qué mejor testimonio que tu propia grandeza personal, que el hecho de que la empresa se desmorone cuando tú te vas? Dice, como señala Collins al final, ¿qué mejor testimonio de tu propia grandeza personal que el hecho de que la empresa se desmorone cuando tú te vas? Es más de las 2/3 partes de esos líderes, los investigadores observaron un ego gigantesco que tan pronto aceleraba el cierre de la empresa como la mantenía en un segundo plano. Uno de esos líderes fue Lee Iacocca, director de Chrysler, disculpe, que consiguió un cambio de rumbo milagroso para su empresa. Y luego se pasó tanto tiempo acicalando su fama que en la segunda parte de su mandato la compañía volvió a sumergirse en la mediocridad. Muchas de estas empresas comparadas funcionaban con lo que Collins llama el modelo genios con 1000 ayudantes. En lugar de construir un extraordinario equipo de gestión, como hacen las empresas del tipo de bueno a excelente, funcionaban
con la hipótesis que vienen de la mentalidad fija, de que los grandes genios no necesitan grandes equipos, solo les hacen falta pequeños ayudantes que lleven a cabo sus brillantes ideas. No olvidemos que esos grandes genios tampoco quieren tener grandes equipos. Las personas de mentalidad fija desean ser los únicos peces grandes. Así, cuando se comparan a sí mismos con los que tienen alrededor, se pueden sentir por encima de ellos. En ninguna autobiografía de ningún director ejecutivo de mentalidad fija he leído mucho acerca de programas de orientación o de desarrollo para los empleados. Sin embargo, en todas las autobiografías de mentalidad de crecimiento se ve una gran preocupación por el desarrollo de los empleados y hay extensos debates sobre ello. Por último, los genios se negaron a estudiar sus defectos. Como ocurrió en Enron, nos explica Collins que la cadena de supermercados Royal del grupo que fue de bueno a excelente estudió valientemente las señales de peligro en los años 70, señales de que las tiendas de alimentación al viejo estilo iban a extinguirse. Mientras tanto, su contrapartida, la empresa AIP o AIP, que una vez fuera la mayor organización de venta al por menor del mundo, cerró los ojos. Por ejemplo, cuando AIP abría un nuevo modelo de tienda, el supermercado, y parecía que tenía más éxito que el modelo antiguo, la cerraba. No era lo que querían oír. Por el contrario, Carl Rogers eliminaba o cambiaba cada tienda que no encajase con el nuevo modelo. Al final de los años 90, se convirtió en la cadena de supermercados número 1 del país. Los directores ejecutivos y el gran ego. Como director ejecutivo, ¿llegó a ser sinónimo de ego gigantesco? ¿Cómo director ejecutivo llegó a ser sinónimo de ego gigantesco? Si los auténticos pastores de la industria son personas modestas con mentalidad de crecimiento, porque hay tantas empresas que buscan líderes estrella, incluso cuando esos líderes al final se comprometen más consigo mismo que con la empresa, echarle la culpa a Iacocca. Según James Surowiecki, en un artículo publicado en Slate, el ascenso de Iacocca al protagonismo fue un punto de inflexión para las empresas norteamericanas. Antes de él, los días de los grandes magnates parecían haberse extinguido hacía tiempo. En la imaginación pública, director ejecutivo significaba un hombre de empresa con buenas camisas, bien tratado y bien pagado, pero fundamentalmente una persona insulsa y sin carácter. Con Iacocca cambió todo eso. Los periodistas especializados en el ámbito empresarial empezaron a considerar a los ejecutivos como el próximo JP Morgan o el siguiente Henry Ford. Y los ejecutivos de mentalidad fija comenzaron a competir por esas etiquetas. Surowiecki llega a relacionar los recientes escándalos empresariales con ese cambio, porque conforme seguía la tendencia, los directores ejecutivos se convirtieron en superhéroes. Pero las personas que se pavonean de sus egos y que buscan un nuevo empujón para su propia imagen no son precisamente quienes fomentan la salud empresarial a largo plazo. A lo mejor Iacocca es solamente un tipo carismático al que se le echa la culpa del hundimiento de la civilización, como se le echa también al rock and roll. ¿Es justo eso? Vamos a analizarlo más cerca y a estudiar a algunos directores ejecutivos de mentalidad fija. Albert Dunlap, de Scotch Paper y Subway, Jerry Levin y Steve Case de America Online, Time Warner y Kenneth Lay y Jeffrey Skilling de Enron. Verás que todos ellos empezaron con la creencia de que ciertas personas son superiores, que todos ellos tienen la necesidad de demostrar su superioridad y exhibirla, que todos ellos utilizan a sus subordinados
para alimentar esa necesidad en lugar de fomentar el desarrollo de sus trabajadores. Y que todos ellos acaban sacrificando a su empresa ante su necesidad. La mentalidad fija nos ayuda a comprender de dónde provienen los egos gigantescos, cómo funcionan y por qué se vuelven contraproducentes. Los líderes de mentalidad fija en acción. Y a Coca soy un héroe. Ahorita yo creo que vamos hasta ahí porque son 5:28 y se ha resaltado bastante. Todo. Pero es que es un tema muy... Sí, por eso está todo. Esto no se puede pasar volando por ahí. Listo, dale. Iniciamos en el capítulo 5 y repasamos a dos voces. Sí, mi niña. Dale, mi niño. Bueno, capítulo 5, los negocios, la mentalidad y el liderazgo. Enron y la mentalidad del talento. En 2001 llegó el único anuncio que sacudió al mundo empresarial. Enron, la empresa modélica, la empresa del futuro, estaba patas arriba. ¿Qué había pasado? ¿Qué ocurrió para que una promesa tan espectacular se convirtiese en un tremendo desastre? ¿Fue culpa de la incompetencia? ¿Fue culpa de la corrupción? ¿Fue culpa de la mentalidad? Según Malcolm Gladwell, en un artículo publicado del New Yorker, continúa. Las empresas estadounidenses se habían obsesionado con el talento. De hecho, los gurús de McKinsey y Company, el despacho de consultoría y gestión más importante del país, insistían en que el éxito empresarial de hoy en día necesita tener la mentalidad del talento. Mantenían que de la misma manera que existen talentos naturales para el deporte, también existen para los negocios. Lo mismo que los equipos deportivos extienden grandes cheques para fichar a los talentos destacados, las empresas no deberían reparar en gastos para contratar talentos, porque es el arma secreta, la llave para vencer a los competidores. Conforme a lo que Gladwell escribió, esta mentalidad del talento es la nueva ortodoxia de la dirección empresarial estadounidense. Eso creó las bases para la cultura Enron y plantó las semillas de su destrucción. Enron contrataba a grandes talentos, la mayoría con títulos académicos muy extravagantes, lo que en sí mismo no es tan malo. Les pagaban mucho dinero, lo que no es tan terrible, pero al poner una fe ciega en el talento, Enron cometió un error fatal. Creó una cultura que lo reverenciaba, con lo que forzaba a sus empleados a parecer y a actuar como si tuviesen talentos extraordinarios. Fundamentalmente, los obligaron a entrar en la mentalidad fija. Y ya sabemos mucho de eso. Nuestros estudios han demostrado que la gente de mentalidad fija no admite sus deficiencias ni las corrige. Repito, nuestros estudios han demostrado que la gente de mentalidad fija no admite sus deficiencias ni las corrige. ¿Recuerdas el estudio en el que hicimos entrevistas a los alumnos de la Universidad de Hong Kong, donde todas las clases se dan en inglés? Los de mentalidad fija estaban tan preocupados de parecer imperfectos que se negaron a asistir al curso que mejoraría su nivel de inglés. No viven en un mundo psicológico en el que puedan correr ese riesgo. ¿Y recuerdas cómo pusimos a los alumnos en una mentalidad fija a base de elogiar su inteligencia, lo mismo que Enron hizo con sus empleados estrella? Después de eso, tras ponerles algunos problemas difíciles, les pedimos que escribiesen una carta a alguien de otra facultad en la que contasen las experiencias que habían tenido en nuestro estudio. Cuando leímos sus cartas nos quedamos estupefactos. Casi el 40% de ellos habían mentido sobre sus puntuaciones, siempre para mejor. Claro, la mentalidad fija había hecho que un fallo fuese algo intolerable. Gladwell llega a la conclusión de que cuando la gente vive en un entorno en el que se aprecia el talento innato, tiene dificultades graves cuando siente que su imagen está amenazada. No asistirán al curso de adaptación. No se van a poner de pie ante los inversores y el público para admitir que se equivocaron. Antes que eso, se morirían. Evidentemente, una empresa que no puede corregirse a sí misma no puede prosperar. Si Enron se agotó por causa de su mentalidad fija, se desprende de eso que las empresas que prosperan tienen una mentalidad de crecimiento. Vamos a verlo. Organizaciones que crecen.
Jim Collins se propuso descubrir lo que hacía que algunas empresas pasaran de ser buenas a ser excelentes, que era lo que les permitía dar el salto a la grandeza y mantenerse en ella, mientras que otras empresas similares se mantienen en un nivel constante. Para responder a esta pregunta, él y su equipo de investigadores se embarcaron en un estudio de 5 años de duración. Eligieron a 11 empresas cuyos beneficios hubieran subido por las nubes con relación a otras empresas de su mismo sector y que hubieran mantenido ese ritmo al menos durante 15 años. Emparejaron cada empresa con otra del mismo ramo que tuviese recursos semejantes, pero que no hubiera dado el salto. Estudió también un tercer grupo de empresas, las que habían dado el salto de bueno a excelente, pero no habían podido mantenerlo. ¿Qué era lo que diferenciaba a las empresas prósperas de las demás empresas? Como Collins describe en su libro, De bueno a excelente, existían varios factores importantes, pero uno de ellos era absolutamente esencial: el tipo de dirigente que, en todos los casos, condujo a la empresa hasta la grandeza. Estos dirigentes no eran del tipo exuberante y carismático que van resumando su ego y su autoproclamado talento. Eran personas modestas que hacían preguntas constantemente y poseían la habilidad de enfrentarse a las respuestas más descarnadas. O sea, eran capaces de mirar a la cara a los fracasos, incluso los suyos propios, mientras mantenían la fe en que al final triunfarían. ¿Te suena todo esto? Collins se pregunta por qué tienen estas cualidades concretas estos dirigentes eficaces. ¿Por qué van juntas estas cualidades con lo que hacen y cómo llegaron a conseguirlas? Pero nosotros ya lo sabemos. Tienen una mentalidad de crecimiento, creen en el desarrollo humano. Estas son las marcas distintivas. No intentan demostrar constantemente que son mejores que los demás. Por ejemplo, no subrayan la jerarquía poniéndose ellos por encima, no se apropian de los méritos de las contribuciones de otra gente y no sabotean a los demás para sentirse poderosos. En lugar de eso, lo que hacen es intentar mejorar constantemente. Se rodean de los colaboradores más capacitados que pueden encontrar, miran de frente sus propios errores y defectos y preguntan abiertamente qué clase de habilidades necesitan ellos y sus empresas para el futuro. Gracias a esto, pueden seguir adelante con una seguridad en sí mismos que se basa en hechos y no se construye sobre fantasías acerca de su propio talento. Collins describe que Alan Gursel, el director ejecutivo del gigante de la electrónica Circuit City, mantiene debates en la sala de juntas. En lugar de impresionar simplemente a la junta directiva, Gursel utiliza estas reuniones para aprender. Junto con su equipo ejecutivo pregunta, debate y espolea hasta que poco a poco va obteniendo una imagen clara de dónde está la empresa y hacia dónde tiene que dirigirse. Suelen llamarme el fiscal, porque me concentro en una pregunta, le dijo Ursel a Collins, como el mordisco de un perro de presa. Ya sabes, no suelto hasta que comprendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gursel se considera a sí mismo como un caballo de tiro, un tipo normal, sensato y trabajador. Pero tomó una empresa que estaba cerca de la bancarrota y durante los siguientes 15 años la convirtió en la que reparte unos dividendos más altos entre los accionistas que cualquier otra empresa de la Bolsa de Nueva York. Un estudio sobre la mentalidad y las decisiones ejecutivas. Robert Good y Albert Bandura llevaron a cabo un estudio fascinante con alumnos de posgrado en empresariales, muchos de los cuales tenían experiencia en la gerencia. En este estudio crearon gerentes del tipo Enron y gerentes del tipo Gursel, situando a la gente en mentalidades distintas. A continuación le dieron a estos líderes empresariales incipientes una tarea compleja de gerencia en la que tenían que dirigir una organización simulada, concretamente una empresa de fabricación de muebles. En esta tarea informatizada debían situar a los empleados en los puestos más adecuados y decidir la mejor manera de guiarlos y motivarlos.
Para conseguirlo, tenían que revisar sus decisiones constantemente basándose en la repercusión que éstas tenían sobre la productividad de los empleados. Los investigadores dividieron a los alumnos en dos grupos. A uno de los grupos se les puso una mentalidad fija. A los integrantes se les dijo que la tarea medía sus capacidades básicas subyacentes. Cuanto más alta fuese su capacidad, tanto mejor sería su rendimiento. Al otro grupo se le puso una mentalidad de crecimiento. Se les dijo que las habilidades de gestión se desarrollaban con la práctica y que la tarea les daría la oportunidad de cultivar esas habilidades. La tarea era difícil porque se les pedía a los alumnos que cumpliesen con un nivel alto de producción y se quedaron cortos, especialmente en sus primeros intentos. Como ocurrió en Enron, los que tenían mentalidad fija no canalizaron sus propios errores. Pero los que tenían mentalidad de crecimiento siguieron aprendiendo. No se preocupaban sobre medir o proteger sus habilidades fijas. Se enfrentaban directamente con sus errores, utilizaban las críticas y cambiaban sus estrategias conforme a todo ello. Se hicieron cada vez mejores a la hora de comprender cómo aprovechar y motivar a sus trabajadores, con lo que su productividad mantuvo el ritmo. De hecho, acabaron de ser mucho más productivos que los de mentalidad fija. Es más, mantuvieron una saludable confianza en sí mismos a lo largo de toda la extenuante tarea. Funcionaban como Alan Gursel. El liderazgo y la mentalidad fija. Al contrario de Alan Gursel, los líderes de las empresas comparadas por Collins tenían todos y cada uno de los síntomas de la mentalidad fija, mostrados de forma todavía más evidente. Los líderes de mentalidad fija, como la gente de mentalidad fija en general, viven en un mundo en el que ciertas personas son superiores y otras son inferiores. Tienen que reafirmar continuamente su superioridad y la empresa es simplemente una plataforma para ello. Los líderes de Collins se preocupaban normalmente por su reputación personal. Tanto era así que a menudo llevaban a la empresa hacia el fracaso cuando terminaba su mandato. Como señala Collins, al final, ¿qué mejor testimonio de tu propia grandeza personal que el hecho de que la empresa se desmorone cuando tú te vas? En más de las 2/3 partes de esos líderes, los investigadores observaron un ego gigantesco que tan pronto aceleraba el cierre de la empresa como la mantenía en un segundo plano. Uno de esos líderes fue Lee Iacocca, director de Chrysler, que consiguió un cambio de rumbo milagroso para su empresa y luego se pasó tanto tiempo acicalando su fama que en la segunda parte de su mandato la compañía volvió a sumergirse en la mediocridad. Muchas de estas empresas comparadas funcionaban con lo que Collins llama el modelo genios con 1000 ayudantes. En lugar de construir un extraordinario equipo de gestión como hacen las empresas del tipo de bueno a excelente, funcionaba con la hipótesis que viene de la mentalidad fija, de que los grandes genios no necesitan grandes equipos, solo les hacen falta pequeños ayudantes que lleven a cabo sus brillantes ideas. No olvidemos que esos grandes genios tampoco quieren tener grandes equipos. Las personas de mentalidad fija desean ser los únicos peces grandes. Así, cuando se comparan a sí mismos con los que tienen alrededor, se pueden sentir por encima de ellos. En ninguna autobiografía de ningún director ejecutivo de mentalidad fija he leído mucho acerca de programas de orientación o desarrollo para los empleados. Sin embargo, en todas las autobiografías de mentalidad de crecimiento se ve una gran preocupación por el desarrollo de los empleados y hay extensos debates sobre ello. Por último, los genios se negaron a estudiar sus defectos, como ocurrió en Enron. Nos explica Collins que la cadena de supermercados Carl Rogers del grupo que fue de bueno a excelente estudió valientemente las señales de peligro en los años 70, señales de que las tiendas de alimentación al viejo estilo iban a extinguirse.
Mientras tanto, su contrapartida, la empresa A&P, que una vez fuera la mayor organización de venta al por menor del mundo, cerró los ojos. Por ejemplo, cuando A&P abría un nuevo modelo de tienda, el supermercado, y parecía que tenía más éxito que el modelo antiguo, la cerraba. No era lo que querían oír. Por el contrario, Carl Rogers eliminaba o cambiaba cada tienda que no encajase con el nuevo modelo. Al final de los años 90, se convirtió en la cadena de supermercados número 1 del país. Los directores ejecutivos y el gran ego. Como director ejecutivo, llegó a ser sinónimo de ego gigantesco. Si los auténticos pastores de la industria son personas modestas con mentalidad de crecimiento, ¿por qué hay tantas empresas que buscan líderes estrella, incluso cuando esos líderes al final se comprometen más consigo mismo que con la empresa? Echadle la culpa a Iacocca. Según James Surowiecki, en un artículo publicado en Slack, el ascenso de Iacocca al protagonismo fue un punto de inflexión para las empresas norteamericanas. Antes de él, los días de los grandes magnates parecían haberse extinguido hacía tiempo. En la imaginación pública, director ejecutivo significaba un hombre de empresa, con buenas camisas, bien tratado y bien pagado, pero fundamentalmente una persona insulsa y sin carácter. Con Iacocca cambió todo eso. Los periodistas especializados en el ámbito empresarial empezaron a considerar a los ejecutivos como el próximo JP Morgan o el siguiente Henry Ford. Y los ejecutivos de mentalidad fija comenzaron a competir por esas etiquetas. Surowiecki llega a relacionar los recientes escándalos empresariales con ese cambio, porque conforme seguía la tendencia, los directores ejecutivos se convirtieron en superhéroes. Pero las personas que se vaponean de sus egos y que buscan un nuevo empujón para su propia imagen no son precisamente quienes fomentan la salud empresarial a largo plazo. A lo mejor, Iacocca es solamente un tipo carismático al que se le echa la culpa del hundimiento de la civilización, como se le echa también al rock and roll. ¿Es justo eso? Vamos a analizarlo más de cerca y a estudiar a algunos directores ejecutivos de mentalidad fija. Albert Dunlap, de Scott Paper y Sublime, Jerry Levin y Steve Case, de America Online, Time Warner y Kenneth Lay y Jeffrey Skilling, de Enron. Verás que todos ellos empezaron con la creencia de que ciertas personas son superiores, que todos ellos tienen la necesidad de demostrar su superioridad y exhibirla, que todos ellos utilizan a sus subordinados para alimentar esa necesidad en lugar de fomentar el desarrollo de sus trabajadores y que todos ellos acaban sacrificando a su empresa ante su necesidad. La mentalidad fija nos ayuda a comprender de dónde provienen los egos gigantescos, cómo funcionan y por qué se vuelven contraproducentes. Los líderes de mentalidad fija en acción. Yo creo que ahí terminamos. ¿Sí? 5:50. Sí me parece. Qué tan dura, o sea, tan verídico, si uno va a la realidad de las empresas, digo yo, estando yo aquí en esto, lo de las mentalidades en los que dirigen las empresas. Claro. Eso es muy verídico, o sea, yo que estuve en diferentes empresas, pues, o sea, es cierto que la mayor parte, o sea, aquí los líderes o tanto los colaboradores como los que son jefes, directores y eso, allí se vive mucho lo de la mentalidad fija, que es lo del ego. O sea, se vive Claro. mucho, ajá, si yo soy el jefe, ajá, los demás son mis subalternos y hacen lo que yo No, diga no, y y que no se dejan evaluar. no se deja El eso. caso, por ejemplo, de los maestros. Ellos no Sí. aceptan que los evalúen, Ujú, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si no, ujú. si no me dejo evaluar como empresario o como empleado, ¿cómo puedo mejorar? Si no acepto que tengo fallos, que tengo que mejorar, que tengo que seguirme preparando, que debo seguir creciendo, entonces, si no acepto esas correcciones, ¿cómo puede mejorar la empresa a la que pertenezco? Giovanni, mira, y eso es muy verídico, de que lo que tú dices, de que no quieren dejar que se evalúen. Y yo Ajá. digo que tan importante es uno aceptar incluso uno mismo una autoevaluación, incluso a veces
La autoevaluación a veces puede fallar en algunas cositas, pero el hecho de que la otra persona le pueda decir a uno que uno no cree que está haciendo eso mal, pero sí lo puede evaluar y decirle, mire, es que de esa manera no. O sea, voy a las experiencias, o sea, este capítulo me hace ver, o sea, me llevó mucho a la parte empresarial, porque esto es de todos los días en todas las empresas. Se nota mucho eso, de que cuando, yo digo porque cuando se decía, hay que evaluar lo del semestre, las actividades, o sea, a cada empleado, yo digo en la empresa donde laboré, cada semestre se evaluaba a cada empleado. Y dentro de esos, pues también se evaluaban a los que jefes. Pero en el caso, no, pues yo tenía compañeros en que les odiaba, o sea, cuando se evaluaba corregir en tal, tanto puntaje porque corregir en tal, le hace falta tal cosa. Esa persona llegaba y hasta hacía cartas a la junta y todo, que porque era que estaban en contra de esa persona, o sea, no aceptaban la evaluación. Eso es lo de mentalidad fija. Entonces aquí yo estoy mirando, el hecho de uno no aceptar una evaluación es una mentalidad fija, no aceptar eso, ¿no? Y cómo colocaba tremendo problema y todo eso, o sea, hay personas así. Y digo yo, Dios mío, que no vaya a caer uno en esos errores. Entonces, eso es importantísimo de cómo uno ser, o sea, de esa humildad, de esa sencillez y aceptar, bueno, estoy equivocada en eso, me están diciendo esto. Entonces ahí es donde vienen las preguntas, ¿no? A mí me impactó también uno de estar, va indagando, va hablando y uno decirse, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué estoy así? ¿Pero por qué no vendo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué me hace falta? ¿Por qué no registro? ¿Por qué? Oh, me voy al negocio. ¿Por qué? Sí. Uy, por Dios. Preguntas muy interesantes. No, Bueno, y en los familia, 8 pasos del patrón está eso, y ahorita los 8 pasos del patrón están en la aplicación, y sí, uno de ellos es evaluar el progreso. evaluar. ¿Por Ajá. qué? ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? por eso, pero vea lo que dice acá. Pero las personas que se pavonean de sus egos y que buscan un nuevo empujón para su propia imagen no son precisamente quienes fomentan la salud empresarial a largo plazo. Ujú, Lo que claro, hace un jefe con el ego alto, queda no, con no él. acepta que lo evalúen, no acepta que los otros puedan opinar. Es lo que él diga, lo que terminan Sí. haciendo los tiranos, los dictadores. Es lo que yo diga. Ay, sí. Bueno, familia, gracias, Yoba. Interesante. Vea esto. Verás que todos ellos empezaron con la creencia de que ciertas personas son superiores, que todos ellos tienen la necesidad de demostrar su superioridad y exhibirla, que todos ellos utilizan a sus subordinados para alimentar esa necesidad, en lugar de fomentar el desarrollo de sus trabajadores, y que todos ellos acaban sacrificando a su empresa ante su necesidad. Es que yo soy el que tengo la razón. Ellos tienen que hacer lo que yo diga. Es mentalidad fija. Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir o nos pasamos a la sala de Edgar? Bueno, Chao, página. chao. Que estén muy bien. Chaolín, pim, pim, Excelente digo, día. Dolly. Gracias, Olguita. Gracias, Gracias, Giovanni. Joa. Gracias, Olguita. Gracias. Excelente. Hola, Excelente, Lucita, qué Joa. rico escucharte, pegota. Pegote, gracias, gracias. Espectacular lectura, qué tremenda, tremenda, pues aclaración cada día, ¿no? O sea, que cada día nosotros debemos resaltar esos errores y pues mejorarlos y seguir, pues seguir puliéndonos cada día para poder mejorar y lograrlo. Gracias, Olguita, gracias, Giovanni, gracias a todos. Un espectacular y maravilloso día. Dios los bendiga. Amén. Igualmente, esa lectura de dos voces excelente con ese repasito. Lo que dice Lucita es muy cierto, aprender cada día a aclarar esos conceptos pues de cada rol, ¿no? Y tenerlos siempre presentes en las acciones que hacemos. Feliz día, claro que sí, se les quiere mucho y chao, lim, pim, pim. Chao. Chao.